Imagina ser solo un niño y ya llevar sobre tus hombros el peso de un destino grandioso. David no era el más fuerte ni el más imponente entre sus hermanos. Pero dentro de él ardía algo que ningún gigante podría derrotar, una fe inquebrantable y la certeza de que Dios tenía un propósito para su vida. Esta no es solo la historia de un joven pastor que se enfrentó a un guerrero temido. Es un relato de valentía, decisiones, luchas y redención. David no nació siendo rey. Tuvo que atravesar desafíos inmensos antes de sentarse en el trono de Israel. Desde los campos donde protegía ovejas hasta los palacios donde enfrentó conspiraciones, su trayectoria estuvo marcada por victorias inesperadas y caídas dolorosas. ¿Qué hizo que este humilde pastor se convirtiera en el mayor rey de Israel? ¿Cómo logró vencer a Goliat sin armadura, resistir la persecución de Saúl y superar sus propios errores? Y, sobre todo, ¿qué podemos aprender de su vida para enfrentarnos a nuestros propios gigantes? Si alguna vez has sentido que la vida te pone frente a un adversario imposible de vencer, esta historia es para ti. Si alguna vez has dudado de tu propio potencial, prepárate para descubrir cómo la fe y la determinación pueden cambiar cualquier destino. Acompáñanos en cada detalle de este viaje y descubre qué hizo de David no solo un gran rey, sino uno de los personajes más inspiradores de toda la historia bíblica. Desde pequeño, David ya demostraba que no era un niño común. Mientras muchos chicos de su edad jugaban sin preocupaciones, él pasaba los días en los campos, cuidando de las ovejas de su familia. Pero este no era un trabajo tranquilo. Lejos de la ciudad, se enfrentaba a peligros constantes, desde ladrones hasta fieras salvajes. Cualquiera habría sentido miedo, pero David no. Sabía que, si Dios lo había puesto allí, también le daría fuerzas para proteger el rebaño. Y no eran solo palabras. Cuando un león se acercó para atacar a sus ovejas, David no dudó. Podría haber huido o pedido ayuda, pero eligió confiar en el Señor y actuar. Con sus propias manos, se enfrentó a la bestia y la venció. Lo mismo ocurrió con un oso. Parece una escena de película, pero era la vida real. Y cada una de esas batallas fue un entrenamiento para algo mucho más grande que él aún ni imaginaba. Un día, en lugar de ovejas, protegería a toda la nación de Israel. ¿Qué hacía a un joven tan valiente? La respuesta no estaba en su fuerza física, sino en su fe. Mientras muchos buscaban seguridad en armas y ejércitos, David entendía que la verdadera protección venía de Dios. Pasaba horas tocando su arpa y meditando en la presencia del Señor, fortaleciendo no solo su espíritu, sino también su confianza. Así, antes incluso de enfrentarse a gigantes o reyes, ya había vencido sus mayores miedos. Pero ese coraje no surgió de la nada. David aprendió desde pequeño a ser fiel en lo poco. Si no hubiera sido responsable en el cuidado de las ovejas de su familia, jamás habría estado preparado para gobernar un reino. Esto nos enseña que, por pequeños que parezcan nuestros desafíos hoy, pueden estar preparándonos para algo mucho mayor en el futuro. A veces, lo que parece un simple obstáculo es en realidad un entrenamiento para un propósito grandioso. Y fue así como, sin saberlo, David se convirtió en un guerrero antes incluso de empuñar una espada. Su valentía lo diferenciaba, pero su fe era lo que realmente lo hacía especial. Y esa fe lo llevaría a enfrentar desafíos aún más grandes. Lo que él no sabía era que, muy pronto, tendría que enfrentarse a un enemigo que atemorizaba incluso a los soldados más experimentados de Israel. Mientras David cuidaba de las ovejas, algo grandioso sucedía sin que él lo supiera. Dios había rechazado a Saúl como rey de Israel, pues su corazón se había alejado de la voluntad divina. Ahora, era necesario elegir un nuevo líder. Pero, al contrario de lo que muchos imaginaban, Dios no buscaba al más fuerte, al más alto ni al más experimentado. Él quería a alguien con un corazón entregado a él. Fue entonces cuando Dios envió al profeta Samuel a la casa de Jesé, padre de David. La misión era clara: entre sus hijos estaba el futuro rey de Israel. Uno a uno, los hermanos de David pasaron delante del profeta. Eran hombres imponentes, guerreros de apariencia impresionante. Samuel llegó a pensar que, sin duda, uno de ellos debía ser el elegido. Pero Dios corrigió su visión. El hombre mira la apariencia, pero el Señor mira el corazón. Solo después de que todos los hijos mayores fueron presentados, Jesé mencionó, casi como un detalle sin importancia, que había uno más, el menor, que estaba en el campo. David ni siquiera había sido considerado digno de estar en la reunión. Pero para Dios, él era el único digno de ser rey. Cuando Samuel lo vio, Dios confirmó: este es él. Y allí,
Delante de su familia, David fue ungido. El aceite corrió por su cabeza y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre él. Imagina lo que David sintió en ese momento. Hasta ese día, solo era un pastor, invisible a los ojos de muchos. Pero ahora, había sido elegido por Dios mismo para un destino que cambiaría la historia de Israel. ¿Y lo más impresionante? Nada cambió de inmediato. A pesar de haber sido ungido, David volvió al campo. Ni corona, ni trono. Solo la certeza de que Dios tenía un plan. Esto nos enseña algo poderoso. Muchas veces somos elegidos para algo grande, pero el proceso hasta llegar allí puede parecer común. La grandeza no comienza en el palacio, sino en la fidelidad al llamado, donde quiera que estemos. David aún no era rey, pero ya llevaba en sí la unción de uno. El momento adecuado llegaría, y cuando llegara, estaría preparado. Pero antes de eso, un desafío gigantesco aparecería ante él. La guerra entre los filisteos e Israel estaba en un punto muerto. De un lado, el ejército israelita, temeroso y vacilante. Del otro, un gigante de casi 3 metros de altura, cubierto de bronce de pies a cabeza. Goliat desafiaba a los guerreros de Israel día tras día, burlándose de Dios y de su pueblo escogido. Ningún soldado se atrevía a enfrentarlo, hasta que un simple pastor apareció en el campamento para llevar comida a sus hermanos y escuchó el desafío del gigante. David no podía creer lo que veía. ¿Cómo podía un hombre insultar al Dios vivo y quedar impune? Miró a su alrededor y se dio cuenta de que nadie se movía. Ni siquiera el rey Saúl parecía dispuesto a aceptar el reto. Pero David no tenía dudas. Si un oso y un león ya habían caído en sus manos, un filisteo blasfemo no sería un problema. Para él, la lucha no era contra un gigante de carne y hueso, sino una batalla espiritual entre la fe y el miedo. Cuando Saúl supo que un joven quería enfrentarse a Goliat, trató de disuadirlo. «Eres solo un muchacho», dijo el rey. Pero David estaba decidido. Rechazó la armadura que le ofrecieron, pues confiaba en algo mucho más grande que el metal y el bronce, la presencia de Dios. Cogió 5 piedras lisas del arroyo, empuñó su honda y caminó hacia el gigante. Goliat se rió. La escena parecía absurda. Un muchacho sin armadura, sin espada, sin escudo, avanzando hacia él con un arma de pastor. Pero David no se intimidó. «Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos». Con un solo movimiento, lanzó la piedra que golpeó la frente de Goliat. El gigante cayó con un estruendo. David corrió, tomó la espada del enemigo y terminó la batalla. Ese día, el valor de David cambió la historia de Israel. Demostró que no era la fuerza lo que garantizaba la victoria, sino la fe. ¿Cuántas veces nos enfrentamos a gigantes en nuestras vidas y nos sentimos demasiado pequeños? Así como David, podemos vencer cualquier batalla cuando confiamos en Dios. Pero la fama del joven guerrero no pasó desapercibida. El rey Saúl comenzó a mirarlo con otros ojos, y lo que empezó como admiración pronto se convertiría en una envidia mortal. La victoria de David sobre Goliat fue celebrada en todo Israel. El pueblo coreaba su nombre, se componían canciones en su honor y su fama crecía cada día más. Saúl mató a miles, pero David, a decenas de miles. Cantaban las mujeres por las calles. El joven pastor se había convertido en el héroe nacional. Pero mientras el pueblo se alegraba, el corazón del rey Saúl se llenaba de algo peligroso, envidia. Saúl empezó a ver a David como una amenaza. Sabía que Dios ya había rechazado su reinado y que alguien mejor tomaría su lugar. Y ahora, frente a él, estaba un joven que conquistaba el corazón del pueblo. Al principio, Saúl intentó ignorar aquel sentimiento, pero la envidia crece como un veneno. En poco tiempo, su temor se convirtió en odio. El primer intento de Saúl para eliminar a David fue sutil. Le asignó misiones militares peligrosas, esperando que muriera en batalla. Pero Dios estaba con David, y todas sus misiones fueron exitosas. Entonces, el rey intentó algo aún más audaz. Durante un ataque de furia, lanzó una lanza contra David mientras él tocaba el arpa para calmarlo. El joven logró esquivarla en el último instante y huyó. A partir de ese momento, su vida nunca volvería a ser la misma. David podría haber contraatacado. Tenía apoyo, tenía influencia e incluso el amor del príncipe Jonatán, hijo de Saúl, que se había convertido en su amigo fiel. Pero, en lugar de rebelarse, eligió confiar en la promesa de Dios. Sabía que no necesitaba forzar su ascenso al trono. Si Dios lo había ungido, el momento adecuado llegaría. Mientras tanto,
Su única opción era huir. La envidia de Saúl muestra cómo la inseguridad puede llevar a la destrucción. Podría haber sido el mentor de David, haber trabajado a su lado, pero eligió verlo como un enemigo. ¿Cuántas veces dejamos que el miedo a perder algo nos impida reconocer la grandeza en los demás? David ahora estaba marcado para morir. Debía salir de Jerusalén, y su próximo destino sería un lugar inesperado, el desierto. David no eligió huir. Fue forzado a dejarlo todo atrás, su hogar, sus amigos y la vida que conocía. Ahora, convertido en un fugitivo, vagaba por el desierto, perseguido implacablemente por el rey Saúl. Pero en lugar de rendirse al miedo o a la amargura, transformó el desierto en su escuela de liderazgo. Y, curiosamente, no estuvo solo por mucho tiempo. Hombres comenzaron a unirse a él. Eran rechazados por la sociedad, endeudados, perseguidos y descontentos. Un grupo de marginados sin rumbo que vio en David algo que no encontraba en nadie más: esperanza. Bajo su liderazgo, un puñado de fugitivos se convirtió en un ejército fuerte y disciplinado. No solo los entrenó para luchar, sino que les enseñó sobre honor, lealtad y confianza en Dios. A pesar de tener fuerza militar para contraatacar, David eligió un camino diferente. En lugar de venganza, practicó la paciencia. Sabía que el trono no debía tomarse por la fuerza. Mientras Saúl lo perseguía con furia, David buscaba la dirección de Dios. Aprendió que el liderazgo no se basa en el poder, sino en el servicio. No se trata de quién es el más fuerte, sino de quién tiene un corazón dispuesto a hacer el bien. El desierto podría haber sido su ruina, pero se convirtió en su entrenamiento. Cada día escondido, cada noche fría, cada emboscada le enseñaba algo valioso. Aprendió a depender totalmente de Dios, pues no tenía ejércitos que lo protegieran ni murallas que le dieran seguridad. Solo la promesa de que algún día sería rey. Y esa promesa era suficiente. ¿Cuántas veces enfrentamos periodos de desierto en nuestras vidas? Momentos de soledad, incertidumbre y dificultad. David nos enseña que esos tiempos no son castigos, sino oportunidades de crecimiento. En el desierto, se convirtió en un verdadero líder. Pero antes de tomar el trono, enfrentaría una última prueba: la oportunidad de acabar con Saúl y cambiar su destino para siempre. David ya había huido por demasiado tiempo. Perseguido como un criminal, tuvo que esconderse en cuevas, moverse de un desierto a otro y depender de la protección de Dios cada día. Pero entonces, surgió una oportunidad única. Saúl, el hombre que quería matarlo, estaba vulnerable, justo delante de él, sin protección. ¿Qué haría David? La escena ocurrió en una cueva de Engadi. Saúl entró para descansar, sin saber que David y sus hombres estaban escondidos allí dentro. Sus guerreros susurraron: «Este es el momento. Dios ha entregado a tu enemigo en tus manos. Mátalo». Cualquiera, movido por el deseo de justicia, lo habría hecho sin dudar. Pero David no era cualquiera. Se acercó silenciosamente, cortó un pedazo del manto del rey y se alejó. A pesar de haber perdonado la vida de Saúl, David sintió el peso de su acción. Podría haberse librado de su perseguidor, pero eligió algo mucho más grande: honrar la voluntad de Dios. Cuando Saúl salió de la cueva, David apareció y gritó: «Mira, podría haber tomado tu vida, pero no lo hice. ¿Por qué me persigues, si no soy tu enemigo?». La reacción de Saúl fue inesperada. En lugar de atacar, lloró. Por un momento, reconoció la justicia de David y admitió que, algún día, él sería rey. David no era débil. Era lo suficientemente fuerte como para vencer sus propios impulsos. Su decisión de no matar a Saúl demostró que ya poseía el corazón de un verdadero rey. Muchas veces, en la vida, tenemos oportunidades de vengarnos, de devolver mal por mal. Pero David nos enseña que la verdadera grandeza está en el autocontrol y en la confianza en Dios para hacer justicia en el momento adecuado. Saúl regresó a su palacio, pero la persecución no terminó allí. La envidia seguía ardiendo en su corazón. David continuó su camino como fugitivo. Pero su destino ya estaba escrito. Un día, el trono sería suyo. Y no por medio de la violencia, sino porque había sido elegido y preparado por Dios. La persecución de Saúl contra David duró años, pero terminó de manera trágica. Durante una batalla contra los filisteos, el rey de Israel fue derrotado y, al ver que todo estaba perdido, se arrojó sobre su propia espada. La noticia se difundió rápidamente: Saúl había muerto. Y ahora, la pregunta que todos se hacían era: ¿quién asumiría el trono? David no celebró la muerte de Saúl.
Al contrario, lloró y lamentó profundamente. A pesar de todo lo que había sufrido, nunca vio a Saúl como un enemigo personal, sino como alguien que, en su día, había sido elegido por Dios. Esa actitud reveló su verdadero carácter. No era solo un guerrero ni un líder carismático, sino un hombre conforme al corazón de Dios. Pero la transición al trono no fue inmediata. Primero, David fue reconocido como rey solo por la tribu de Judá. Mientras tanto, uno de los hijos de Saúl intentó mantener el control sobre el resto de Israel. Fue un periodo de conflictos y divisiones internas. Sin embargo, el plan de Dios no podía ser frustrado. Con el tiempo, todas las tribus reconocieron a David como el legítimo rey, y finalmente unificó a Israel bajo su gobierno. Una de las primeras grandes decisiones de David fue establecer la nueva capital del reino, Jerusalén. Conquistó la ciudad y la convirtió en el centro político y espiritual de Israel. Pero no era solo una estrategia militar, sino un símbolo del nuevo comienzo que Dios le estaba dando a su pueblo. Jerusalén se convertiría en la ciudad más importante de la historia bíblica, y todo comenzó con la visión de un pastor que llegó a ser rey. David ahora estaba en la cima. Había vencido batallas, conquistado territorios y unificado la nación. Su reinado era próspero, y Dios estaba con él. Pero, como todo gran líder, enfrentaría desafíos no solo externos, sino internos. La mayor batalla de su vida no sería contra ejércitos enemigos, sino contra sus propias decisiones. David era un rey poderoso, amado por el pueblo y bendecido por Dios. Pero, en un momento de descuido, tomó una decisión que cambiaría su historia para siempre. Todo comenzó en una tarde cualquiera, cuando paseaba por la azotea del palacio y vio a una mujer extraordinariamente hermosa. Su nombre era Betsabé. El deseo se apoderó de su corazón, y David mandó llamarla. ¿El problema? Betsabé estaba casada con Urías, uno de los soldados más fieles del ejército de David. Sin embargo, el rey ignoró las consecuencias y se involucró con ella. Cuando descubrió que Betsabé estaba embarazada, intentó ocultar su error. Llamó a Urías del campo de batalla con la esperanza de que fuera a casa y se acostara con su esposa, haciendo parecer que el hijo era suyo. Pero Urías, un hombre de honor, se negó a disfrutar del confort de su hogar mientras sus compañeros luchaban. Entonces, David tomó una decisión aún peor. Escribió una carta para el comandante del ejército ordenando que Urías fuera colocado en la primera línea de batalla y abandonado para morir. Y así ocurrió. El plan parecía perfecto. Con Urías muerto, David tomó a Betsabé como esposa y creyó que todo quedaría en el pasado. Pero lo que se hace en secreto nunca pasa desapercibido ante Dios. Fue entonces cuando el profeta Natán entró en escena. Con una parábola inteligente, expuso el pecado de David sin que él lo notara. Cuando el rey finalmente comprendió la gravedad de lo que había hecho, su corazón se quebrantó. Podría haber intentado justificarse, pero, a diferencia de Saúl, reconoció su culpa. En profunda angustia, escribió uno de los salmos más famosos de la Biblia: «Crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva dentro de mí un espíritu inquebrantable». La historia de David nos enseña que incluso los más grandes líderes pueden fallar, pero la diferencia está en cómo afrontan sus errores. Sufrió las consecuencias de su decisión, perdió a su hijo recién nacido y enfrentó conflictos dentro de su propia familia. Sin embargo, debido a su arrepentimiento sincero, Dios lo restauró. Su viaje no terminó allí, aún quedaban batallas por librar, y una de ellas vendría de donde menos lo esperaba, desde su propia casa. Las consecuencias del pecado de David no quedaron solo en el pasado. Su casa comenzó a desmoronarse. El rey, que había enfrentado gigantes y ejércitos, ahora tenía que lidiar con algo aún más doloroso: la traición y la rebelión dentro de su propia familia. Todo comenzó con sus hijos. Amnón, uno de los herederos al trono, cometió un crimen terrible contra su propia hermana, Tamar. David, en lugar de tomar una decisión firme, dudó. Su silencio generó indignación, y otro de sus hijos, Absalón, decidió hacer justicia por su cuenta, asesinando a Amnón. Después del crimen, huyó, temiendo la reacción de su padre. Durante años, la relación entre ambos quedó rota, pero Absalón no se conformó. Al regresar a Jerusalén, comenzó a ganarse el corazón del pueblo, difundiendo la idea de que sería un rey mejor que David. La insatisfacción creció, y pronto se formó una conspiración. El propio hijo de David lideró una rebelión contra él, obligando al rey a huir de Jerusalén. Aquel hombre que una vez fue un fugitivo por culpa de Saúl,
Ahora era un fugitivo dentro de su propio reino. Imagina el dolor de David. Amaba a Absalón, pero sabía que debía defender su trono. La batalla entre padre e hijo fue inevitable. En el enfrentamiento final, Absalón fue asesinado, a pesar de que David no lo quería. Al recibir la noticia, el rey no celebró la victoria, sino que lloró amargamente. «Oh, hijo mío Absalón, ¿quién me diera haber muerto en tu lugar?», lamentó. David ganó la guerra, pero perdió a un hijo. Sus conflictos familiares lo acompañaron hasta el final de su vida, recordándole que el poder no protege a nadie de los desafíos del hogar. Su historia nos enseña que las decisiones erróneas pueden traer dolores duraderos, pero también que el perdón y la restauración son posibles. A pesar de sus heridas, David aún tenía una misión que cumplir antes de partir: preparar el camino para algo grandioso que vendría después de él. A pesar de los dolores y desafíos que enfrentó, David sabía que su misión aún no había terminado. Ya anciano, con su reinado consolidado, comenzó a planear algo que iría mucho más allá de su propia vida: la construcción del templo del Señor en Jerusalén. No sería solo un edificio, sino un símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Desde que Israel salió de Egipto, la adoración se realizaba en tiendas improvisadas, y el Arca de la Alianza, que representaba la gloria de Dios, era transportada de un lugar a otro. David quería cambiar eso. Su deseo era construir un templo majestuoso, donde las generaciones futuras pudieran buscar a Dios. Pero había un detalle importante: Dios le dijo que él no sería el encargado de esa obra. El Señor explicó que, por haber sido un hombre de guerra, David no construiría el templo. Esa tarea quedaría en manos de su hijo, Salomón, quien gobernaría Israel en tiempos de paz. En lugar de entristecerse por esta decisión, David actuó con sabiduría. Si él no podía construirlo, entonces se dedicaría a prepararlo todo. Acumuló oro, plata, piedras preciosas y organizó a los levitas y sacerdotes para que, cuando llegara el momento, la obra pudiera realizarse sin dificultades. David no construyó el templo, pero dejó un legado para que fuera edificado. Esto nos enseña algo poderoso: no siempre veremos el resultado de nuestros esfuerzos, pero podemos preparar el camino para aquellos que vendrán después de nosotros. Su enfoque no estaba en recibir gloria, sino en asegurarse de que Dios fuera exaltado. Ya cercano a su muerte, David llamó a Salomón y lo animó: «Sé fuerte y valiente. Obedece al Señor y Él te hará prosperar». Con estas palabras, concluyó su viaje con la certeza de que su misión estaba cumplida. Comenzó como un pastor de ovejas y terminó como uno de los más grandes reyes de la historia. Pero, más importante aún, David fue un hombre que buscó a Dios, cayó, se levantó y dejó un legado eterno. La historia de David es la prueba de que Dios no elige a los más fuertes, sino a aquellos que tienen un corazón dispuesto a confiar en Él. Un simple pastor que llegó a ser rey, un joven que derrotó gigantes y un hombre que, a pesar de sus errores, encontró redención a través del arrepentimiento sincero. Su vida estuvo marcada por desafíos, victorias y caídas, pero, sobre todo, por una fe inquebrantable. ¿Y tú? ¿Cuáles son los gigantes a los que te enfrentas? Tal vez sean miedos, inseguridades o desafíos que parecen imposibles de superar. Pero, al igual que David, tú también puedes vencer cuando confías en Dios y sigues adelante, incluso cuando todo parece estar en tu contra. La grandeza no está en la ausencia de errores, sino en la capacidad de levantarse después de cada caída. Si esta historia te ha inspirado, imagina cuántas otras historias increíbles de la Biblia pueden transformar tu visión de la vida. Así que, no te quedes fuera. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y sigue nuestro contenido. Juntos, aprenderemos lecciones valiosas que pueden cambiar nuestro destino. Que el valor de David te inspire a enfrentar tus desafíos con fe y determinación. Y recuerda, tu mayor propósito puede estar donde menos lo esperas.